Soy Diana Calderón, bienvenidos una vez más a Hora 20 y el país en elecciones. Faltan exactamente 2 semanas para el proceso de primera vuelta electoral. Estamos aquí nuevamente con los estrategas de la comunicación política porque es mucho por analizar y además muchos los desafíos en el tiempo que falta. Vamos hoy a tratar de entender en esta recta final cómo avanzan las distintas candidaturas, los retos que se enfrentan, los mensajes que lanzan desde las distintas campañas. Muy buenas noches, soy Juan Esteban Lewen. Están con nosotros Camilo Granada, experto en comunicación política, politólogo, consultor, antiguo alto consejero presidencial para las comunicaciones. Camilo, buenas noches. Muy buenas noches, Diana, buenas noches a los colegas del panel, buenas noches y a la audiencia de Hora 20, muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros Augusto Reyes, estratega político, director de Poder y Poder. Hola, Juanes, Diana. Carolina Nieto, estratega en asuntos corporativos y públicos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y también con nosotros Ángel Becasino, estratega, consultor. Ángel además estuvo en la campaña de Roy Barreras, escribió un reciente libro sobre Abelardo de la Espriella. Hola Ángel, bienvenido a Hora 20. Hola Diana, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Un saludo a los compañeros de panel y a toda la audiencia. Y Luis David Duque, estratega, consultor y director de Buró. Hola Luis David. Hola Diana, buenas noches. Juan, Diana, Camilo y querido Augusto, y un saludo especial allá a Ángel. A menos de 2 semanas de la primera vuelta, la agenda política se mueve entre un candidato que hace comentarios machistas, que ataca a la prensa cuando las preguntas resultan incómodas, y también se revelan audios desde las disidencias en las que se dice ojalá gane el compañero Cepeda, asegurando que el eventual triunfo de un candidato de izquierda tendrá más posibilidades de presionar a los campesinos del Guaviare. Por otro lado, y desde las campañas de Paloma Valencia, se denuncia que los armados estarían presionando a los votantes en el Cauca. Y mientras tanto, pues en la campaña de Paloma Valencia se mueve en ese equilibrio entre mantener los votos de centro a los que le ha coqueteado con la fórmula vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo, ir a la derecha donde Abelardo de la Espriella parece todavía muy fuerte. Y mientras tanto, según un ejercicio de microdatos que hizo La Silla Vacía, el 28% del electorado más o menos sigue indeciso, que son los votos que definirán esta primera vuelta. Con ese voto por capturar, uno ve que el centro también está un poco perdido. Claudia López, Sergio Fajardo están muy bajos en las encuestas, sin mucha fuerza en lo que está, y el país está sin debates presidenciales, por lo menos sin debates en los que estén el puntero Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pues vamos a empezar por una pregunta general a todos los estrategas y luego nos vamos a ir candidato por candidato. Y esta pregunta tiene que ver para todos con cómo leer el momento, la fotografía de hoy a 2 semanas, qué está pasando con las campañas, por qué hemos tenido que ver lo que hemos visto en términos de la campaña de Abelardo de la Espriella. También hay candidatos que se borran de algunas pancartas o candidatos a vicepresidencia que desaparecen de pancartas. Como decía, hemos visto un poquito todo y cómo deberíamos entenderlo. Camilo Granada. Bueno, yo creo que este es un momento, en los ciclos de la campaña, este es un momento álgido en el cual hay que terminar de robustecer y consolidar la narrativa. Y yo creo que eso uno tiene que verlo entonces precisamente cuando uno mira el caso de Abelardo de la Espriella y sus salidas de tono respecto contra las mujeres y respecto de sus propios genitales, tienen que ver con eso, con una narrativa en la cual él se quiere proyectar como muy al estilo de sus ídolos o referentes como Milei o como el mismo Trump, como el macho alfa, el que controla todo, el que hace de su virilidad su máxima característica, ¿no? Buscando ser el papá que va a asumir todas las responsabilidades a un pueblo huérfano. Esa es su narrativa de campaña. Y lo mismo vemos con los demás candidatos, ¿no? Paloma tiene el problema precisamente de que sigue en ese difícil equilibrio entre seguir convocando al centro, pero mantener sus raíces uribistas pero me parece interesante que ella en su narrativa también ha retomado por primera vez en la campaña de manera muy clara la narrativa de la mujer como mujer presidente, que precisamente además hace un contrapeso con la situación de Abelardo de la Espriella.
En cuanto a Cepeda, muy rápidamente, yo sí creo que sigue él en un momento difícil para él en su campaña, porque el deterioro del orden público lo está afectando mucho y está abriéndole ese flanco precisamente a que los ataques de que él es demasiado generoso, demasiado cercano con las guerrillas y con los movimientos armados, pues yo creo que le están haciendo mella en términos de lo que puede él convocar al centro, a ese centro izquierda, que es lo que él necesita para ganar. Y dejo aquí para que mis colegas sigan. Carolina. Bueno, Diana, yo creo que acá este escenario, lo que estamos viendo ya también, ya muy pocos días, el escenario está ordenado, pero todavía no hay ninguna decisión. Y sabemos que ya hay un primer candidato que va a pasar a la segunda vuelta, pero yo creo que además de narrativas acá esto se trata de emociones. Y estos 15 días van a ser qué emociones son las que van a primar. Esta semana vimos una emoción y yo creo que sí le va a hacer mella, porque no solamente el 28% del electorado sigue indeciso, pero el 65% son mujeres. Pero se trata de llegar a las emociones más primitivas. Exacto. Y yo creo que esta semana se generó una emoción de mucha frustración, de no en vano llevamos 4 años en lo que además tú pusiste al comienzo, que estabas en la introducción, en donde es que llevamos 4 años en donde a las mujeres periodistas, a las funcionarias, pues ya estamos un poco cansados de estos patanes que vienen acá a decirnos qué es lo que de alguna forma tenemos que preguntar, tenemos que decir o cómo tenemos que acompasar algunas de las cosas. Entonces yo creo que estas 2 semanas van a ser por las emociones, y qué candidato va de tipo de emociones. Yo veo una paloma en el tema que Camilo decía, estoy de acuerdo con su bandera de mujer que está generando además mucha esperanza, en donde acá ya estamos viendo algo un poco más refrescante de lo que veníamos antes, no solamente de la unión de 2 distintos. Pues Cepeda ha sido una campaña... Sin embargo, ahí tengo un tema que me parece interesante de analizar, y es que según las encuestas, hay más mujeres con Abelardo que mujeres con Paloma. Y hay toda una gran discusión sobre esa mujer que se le está exigiendo a Paloma ser la mujer que un grupo de mujeres quieren que ella sea. Con lo cual estaríamos generando además una discusión que bien valdría la pena hacer analizar. Solo uno de eso. Porque ¿cuál es el modelo de mujer que valida ser mujer? O sea, no he podido entender. Yo creo que eso es importantísimo, y eso además da para todo un debate de si se puede tener si ser feminista o ser mujer tiene que tener alguna biología, o hay un montón de debates que son muy importantes. Yo lo que creo frente a lo que tú estabas diciendo de Abelardo es, esto no sorprende de Abelardo. Nosotros sabíamos que Abelardo es así. Entonces la mujer que está con Abelardo pues ya sabe que es así. Yo sí creo que hay otras mujeres que todavía tenían un voto mucho más indeciso, que están más en el centro, que empieza esto a tomar, a decir, bueno, ¿cuál es la balanza? Y sobre todo porque creo que eso es lo que está pasando en el centro, y con una columna que me pareció fantástica de Carlos Sosa, y es el centro, pues, ¿qué quiero? ¿Quiero el que a mí me gusta, o quiero de alguna forma tener algo de incidencia? Y yo creo que esto, hay gente que no, y dice que hubo más búsquedas en tema de Abelardo. Yo creo que esto está empezando a hacer mella. Y yo creo que todavía hay muchos indecisos. Y 2 semanas van a ser, qué emoción. Yo voy a empezar. Pues habrá que analizar bien, porque yo tengo información interna de algunos estudios que hacen, en los que se ve una especie de crecimiento de que la gente le satisface este tipo de respuestas, este tipo de reacciones. Pan y circo, sí. Sí, pan y circo. Pero vamos con Becasino. Bueno, hay una serie de consideraciones que hacer. La primera es el impacto de la falta de debates. La falta de debates deja a la gente delante de la publicidad y de lo que sueltan en entrevistas. Dentro de lo que sueltan los candidatos y la candidata Paloma en las entrevistas, dejemos a Claudia un poquito fuera, pero en los protagónicos, los de la polarización, lo que sueltan no genera el clima emocional que se supone que tendría que estar protagonizando en este momento de la elección, faltando muy poco tiempo. Hay otra cosa para ver,
que es la indecisión esa, muy marcada por el miedo. No es un centro lo que hay. Hay una cantidad, un 30% más o menos, de gente que tiene miedos que le generan esos puntos, esos polos de la polarización. Particularmente Abelardo y Cepeda. Ahora, ¿a qué juega Abelardo? Evidentemente a consolidar su audiencia. El tigre, el macho, una especie de cultura de ranchera mexicana donde ha funcionado bien y donde, como recién comentaban, las mujeres también encuentran un interés en estar ahí. Entonces lo de Abelardo y los comentarios absolutamente fuera de lugar, por decirlo de esa manera suave, sin embargo cumplen una función que es ratificar al personaje que se ha construido y que se pretende seguir construyendo. En este momento, ese personaje, por lo que uno sabe de encuestas privadas y demás, está a unos 5 puntos arriba de Paloma. Porque el gran tema de este momento, pues como todos sabemos, es quién va a acompañar a Cepeda en segunda vuelta. La fantasía esta de pensar con el deseo en el reducto de Cepeda de que pueden lograr triunfo en primera es eso, es una fantasía, es un pensar con el deseo. Hay segunda vuelta, y en la segunda vuelta el tema es quién. Dentro de lo que está pasando a partir de que Petro anuncia la historia de la constituyente nuevamente y fogonea ese tema, pasa que el gran sector de la indecisión, digamos, se incendia con nuevos miedos. Y esos nuevos miedos tienden a desplazar incluso a algún voto suave que estaba en Cepeda o que estaba pensando en la continuidad de este proceso del actual gobierno. Empiezan a pensar en que tal vez hay necesidad de otra cosa. Dentro de todo eso, llama la atención la salida a segundo plano de Oviedo luego del protagonismo que le dieron. Sobre eso vamos a hablar en segundos para poder repartir las cartas acá. Luis. Pues yo que estoy viendo en estos 17 días un escenario casi nuevo para el país. ¿Por qué casi nuevo para el país? Pues primero porque los candidatos prefieren hablar con Huesco que con Caracol, con El Tiempo, con El Espectador. Segundo, porque eso nos habla de la realidad del nuevo ecosistema mediático. No, o sea, no lo estoy criticando. Y ya sabremos qué tanto impacta o qué tanto no. Exacto. Lo segundo es que las encuestas, esto no es tan nuevo, pero se está marcando más hoy, son una pieza publicitaria más y no son una herramienta metodológica para tomar decisiones. Lo tercero que estamos viendo, o por lo menos lo que yo veo, es un candidato tratándose de consolidar en su electorado, como bien lo decía Ángel, que es Abelardo, mientras nosotros estamos tratando de conquistar Nosotros es que usted trabaja en la campaña. Yo trabajo en la campaña de Paloma, soy el estratega de la campaña de Paloma y voy a defender a Paloma en este escenario.